revelando 2 horas de terror, escalofriante, inexplicables historias malditas del invierno oculto. Era una noche oscura y fría en el pequeño pueblo de Ana. Las nubes cubrían la luna, dejando la oscuridad como un manto inquietante sobre las calles desiertas. Las noches de invierno son las más largas, y con ellas un silencio sobrecogedor que erizaba el cabello de cualquiera que se atreva a salir. Ana, una madre soltera de 32 años, respiraba hondo mientras regresaba a casa junto a su hija Valentina de 8 años. La figura de la pequeña, con su sonrisa inocente, iluminaba incluso la negrura que la rodeaba, pero Ana no podía evitar sentir una creciente ansiedad. Recientemente, los rumores de desapariciones de mujeres jóvenes en la región habían comenzado a circular como sombras en la mente de todos. No más historias de viejas, pensaba Ana, tratando de aferrarse a la lógica y a la confianza que siempre le había brindado su comunidad. Pero esa noche, al pasar por una curva de la carretera, las luces de varios vehículos la desorientaron. Al acercarse, notó que no había sonido alguno. El temor se apoderó de ella. Algo no estaba bien. En ese instante apareció doña Chabela, con sus canas ondeando al viento y su voz temblorosa. «Es el espíritu antiguo, Ana», murmuró ella. «Se alimenta del miedo». Ana se rió nerviosamente, pero las palabras de la anciana resonaron en su mente como un eco ominoso, un recuerdo de su abuela que le hablaba sobre el chupacabras, hizo que su piel se pusiera de gallina. A medida que pasaban los días, Ana sentía como un peso se cierne sobre su hogar. Las noches se llenaban de ruidos que crujían y susurraban en la oscuridad. Junto a Valentina, Ana intentaba disimular su miedo, pero veía que su hija se asustaba. Fue entonces cuando un hombre, un conocido pero inquietante ciudadano del pueblo, comenzó a merodear cerca de su casa. Cada vez que se cruzaban, una extraña sensación de peligro llenaba el aire. Una noche, desesperada, Ana se acercó a las autoridades. Les relató sus temores, pero en lugar de consuelo, recibió burlas. «Son solo cuentos», dijeron, mientras se reían de su preocupación. Con el corazón en las manos, Ana regresó a casa. Esa noche, una presión gélida llenó la habitación. Cuando se quedó dormida, un grito desgarrador resonó en la penumbra. «¡Mamá!» Era Valentina, su voz pequeña pero llena de pánico. Al abrir los ojos, se dio cuenta de que su hija no estaba en la cama. El terror la invadió. Corrió por la casa gritando el nombre de Valentina, pero solo encontró silencio. En el patio trasero vio una figura familiar. Era el hombre que la había estado siguiendo. Su sonrisa era perturbadora, sus ojos reflejaban una tristeza oscura. «¿Valentina?», Ana preguntó. Su voz temblaba, y el aire se sentía pesado como si la muerte acechara justo detrás de ella. La figura se movía despacio, cada paso resonando como un tambor en su corazón. Ana quería retroceder, pero no podía, pues el horror de lo desconocido la mantenía fija en su lugar. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos». Ana tragó saliva, sintiendo que el peligro estaba a solo un paso. La figura del hombre se acercaba cada vez más, y las palabras de doña Chabela regresaron a su mente. «Se alimenta del miedo». La pregunta se instaló en su pecho. ¿Qué sucederá con ella y Valentina?
Con cada segundo que pasaba, el frío en el aire se intensificaba, y los murmullos de la oscuridad parecían acercarse. El terror estaba apenas comenzando, y el invierno ocultaba secretos que Ana nunca imaginó. Ana sintió cómo el sudor frío marcaba su frente mientras el hombre se acercaba. Sus pies parecían pegados al suelo, como si la tierra exigiera su presencia en ese lugar aterrador. La sonrisa de él, una mueca distorsionada por la penumbra, persistía. Una oleada de pánico la invadió, y el nombre de su hija resonaba en su mente como un mantra desesperado. «Valentina», murmuró una vez más, tratando de obligarse a romper la inmovilidad que la atrapaba. Pero todo parecía en su contra. El aire se volvió más denso y el hombre dejó de avanzar, como si estuviera disfrutando del miedo que irradiaba Ana. De repente, entre la neblina de su angustia, escuchó un leve llanto en la distancia. Era familiar, desgarrador, y hacía eco en cada rincón de su pecho. Ana recordó el tono de voz de su hija, la inocente y dulce melodía que la hacía sonreír en medio de cualquier tormenta. Sin pensarlo, giró sobre sus talones y echó a correr hacia la dirección del sonido. La oscuridad envolvía todo. Mientras sus pies golpeaban el suelo, parecía que el mundo se desvanecía a su alrededor. La casa carcomida por el tiempo se veía más siniestra que nunca, como si sus paredes susurraran advertencias sobre el peligro inminente. Sin embargo, el llanto se intensificó, guiándola como una luz en medio de la oscuridad. «¡Valentina!», gritó, el eco de su voz pareciendo perderse entre las sombras. Al llegar al patio trasero, la vio. Su pequeña estaba de pie, incrustada en la amarga blanquidez de la nieve, con una expresión de terror. «¡Mamá!», gritó, sus ojos abiertos de par en par reflejando el horror de esa noche. Ana se arrodilló y extendió los brazos, lista para abrazarla y protegerla a toda costa. Pero lo que ocurrió a continuación hizo que su corazón se detuviera. La figura del hombre estaba justo detrás de Valentina. Ahora su sonrisa estaba acompañada por un brillo peculiar en sus ojos, como si se deleitara con la escena. Ana sintió que el aire se le escapaba mientras los instintos de madre luchaban por su respuesta. En un arrebato se lanzó hacia adelante. «¡No te acerques a ella!», gritó, su voz resonando como un tambor en la noche. Pero en aquel instante el hombre agachó la cabeza y, en un movimiento ágil, se desvaneció en la bruma, como si nunca hubiera estado allí. Ana miró a su alrededor, aturdida y confundida. ¿Dónde había ido? ¿Qué significaba todo eso? Su cuerpo temblaba mientras se acercaba lentamente a Valentina, quien parecía paralizada en el tiempo. «¿Estás bien, mi amor?», preguntó Ana, agachándose para sostener a su hija. Pero Valentina solo la miraba, sus ojos reflejando un terror que Ana no podía comprender. «Mamá, él me dijo que no saliera». Ana frunció el ceño, sintiendo cómo el horror comenzaba a apoderarse de su mente. «¿Quién te dijo eso, cariño?». Una respuesta llegó lenta, como un eco en una cueva oscura. «Él, el hombre de la sonrisa». El tiempo pareció detenerse. Cada palabra de su hija era un puñal que cortaba a través de la neblina del terror. Valentina nunca había visto a alguien como aquel hombre, y sin embargo, allí estaba ella, temblando. «Ven, entremos a casa», dijo Ana, aferrando a su hija y tratando de olvidar la frase que resonaba con cada latido de su corazón. Sin embargo, cuando ambas comenzaron a caminar de regreso, un escalofrío recorrió sus espaldas. La puerta trasera se cerró de golpe, como si una mano invisible la hubiera empujado. Ana dio un paso atrás, petrificada por la sensación de que estaban siendo observadas. «Está aquí», murmuró Valentina, mientras los ecos del llanto se desvanecían en el viento. Ana tragó saliva, el terror haciendo presa de su alma. El hombre aún estaba presente, escondido en los rincones oscuros de su vida, y su sonrisa
acechaba en la penumbra. En ese momento, un susurro helado fluyó como un aliento sobre su nuca. ¿Creías que te habías librado de mí? La noche aún guardaba secretos aterradores, y Ana supo que su lucha apenas comenzaba. ¿De dónde venía el hombre y qué quería realmente? La tensión crecía como una tormenta a punto de estallar, y el verdadero horror estaba por desatarse en su hogar. Sintiéndose atrapada en una maraña de preguntas y presagios, Ana giró su cabeza lentamente, sabiendo que lo peor aún estaba por llegar. Ana respiró con dificultad, tratando de calmar el pánico que amenazaba con desbordarse. La voz del hombre resonaba en su mente como un eco retumbante. No, no puede ser, pensó, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. La figura parecía flotar en su recuerdo, siempre presente, siempre burlándose. «¡Mamá, rápido!», gritó Valentina, arrebatando a Ana de su parálisis. La niña se aferró a su mano, los ojos desorbitados, y corrieron hacia la puerta. Al abrirla, un viento helado las golpeó. La oscuridad del interior era un abismo que las esperaba, pero fuera, la nevada murmuraba secretos, como si los copos blancos guardaran más que frío y silencio. Ana cerró la puerta detrás de ellas, sintiendo que el pesado ruido del cerrojo al caer era un ligero alivio. Pero la calma no duró. Un golpe sordo sonó en la parte trasera de la casa, como si alguien o algo intentara entrar. Su corazón se aceleró, y el sudor frío le recorrió la espalda. «¿Qué fue eso?», preguntó Valentina con voz temblorosa. «No lo sé», respondió Ana, intentando mantener la voz tranquila, aunque el temor festejaba en su pecho. «Tal vez fue el viento», pero en su interior sabía que no era verdad. Todo parecía alterado. Las sombras danzaban alrededor del pasillo, cada forma se parecía a una figura humana. Ana cerró los ojos un momento, admiring del horror que se respiraba en cada rincón. Cuando los abrió, todo había cambiado. La habitación era más oscura y el aire estaba pesado con un olor a moho y algo más repugnante, como el metal oxidado de un puñado de monedas antiguas. «¿Y si él vuelve?», murmuró Valentina asustada. «No va a regresar, cariño», dijo Ana, aunque no podía evitar que la duda floreciera en su mente. La angustia de su hija la agitaba más que el terror mismo. «Vayamos a la cocina, ahí estaremos más seguras». Con paso firme, aunque su interior temblaba, se movieron hacia la cocina. Al llegar, Ana atravesó el umbral y sacó un cuchillo del cajón, sintiéndose extraña ante la idea de tener que luchar. Un ruido resonó en la habitación contigua. Algo se movió. Eran como golpes sordos, anunciando la presencia de lo inminente. ¿Qué fue eso? Valentina se encogió detrás de su madre, su pequeño cuerpo temblando. Ana levantó la vista hacia la puerta de la cocina. Allí, enmarcada por la entrada, estaba la figura del hombre, su sonrisa implacable. «Creíste que estabas a salvo», dijo, su voz suave pero cortante como el filo de un cuchillo. En un instante, Ana se sintió transportada a una pesadilla. El hombre no solo estaba vivo, estaba allí, frente a ellas, como una sombra traicionera. «¡Mamá, sal!», Valentina gritó, atrapando más atención de la que merecía. Ana tomó a su hija de un brazo y, sin pensarlo, empujó a Valentina hacia un rincón, protegiéndola con su propio cuerpo. Pero el hombre solo se acercaba, su sonrisa retorcida iluminando el ambiente a su alrededor. Cada paso que daba hacía temblar las paredes. «Tu hija y tú, a solas en esta casa». Su voz se extinguió en el aire tenso. «Están lejos de estar a salvo». Sin pensar bien en su próxima acción, Ana, con la adrenalina inyectada en cada poro de su piel, se lanzó hacia la figura, el cuchillo elevándose en el aire. Pero el hombre simplemente se desvaneció en un torbellino de sombras, como si nunca hubiera estado allí en primer lugar. Un escalofrío recorrió la columna de Ana cuando todo quedó en silencio, el eco del terror apenas comenzando a asentarse.
Se giró, buscando a Valentina, quien aún estaba en el rincón, con una mirada de horror que destilaba miedo puro. «¡Valentina!», gritó, notando que el brillo en los ojos de su hija se apagaba. ¿Qué viste? Él está en el espejo», susurró Valentina, apuntando hacia la puerta de la cocina, donde un espejo antiguo colgaba. La superficie reflejaba algo más que su figura. En la negrura del cristal, Ana pudo ver una oscuridad que palpitaba, como si el hombre sonriera desde el otro lado, esperándola. «¡No, no puede ser!», gritó Ana, acercándose como si estuviera hipnotizada por su reflejo, pero al hacerlo sintió un tirón en su pecho, como si la casa misma intentara retenerla. Unos pasos resonaron detrás de ella. La sombra del hombre la había seguido. «No podrás escapar de mí, Ana», susurró la voz. La risa resonó como un eco siniestro. Ana giró sobre sus talones, sabiendo que el tiempo se le acababa. «Debo proteger a Valentina», pensó, sintiendo que su corazón latía a 1000 por hora. Las paredes parecían cerrarse y la sonrisa del hombre la condenaba. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Valentina, sus ojos llenos de lágrimas. «Salir de aquí», respondió Ana, y su voz tembló con una resolución frágil. Pero el camino hacia la salida estaba siniestro e incierto. Mientras se encaminaban hacia el corredor, un grito cortante brotó de la sala, desgarrando el silencio. Apenas el sonido resonó y el oscuro destino las aguardaba. Ana se detuvo, sintiendo que una sombra aún más grande se cernía sobre ellas. Su piel se erizó. «¿Quién más está aquí?», murmuró, mirando a su alrededor, sabiendo que el terror solo estaba empezando a revelarse. Ana y Valentina se quedaron paralizadas, atrapadas en los límites del miedo. La oscuridad parecía palpitar alrededor de ellas como si tomara forma y vida propia. Un sudor helado les recorrió la espalda, y una silenciosa desesperación se apoderó del ambiente. «Debemos salir», dijo Ana, su voz firme, aunque temblaba por dentro. Ya no había tiempo para los gritos. Tenía que mantener la calma, ser la roca que Valentina necesitaba. Sin embargo, la inquietud se instalaba en su pecho cada vez que el eco de esa risa helada reverberaba en sus oídos. Un segundo grito, más profundo y desgarrador, surgió de la sala contigua. En ese momento, la mirada de Valentina se enfocó en el espejo y Ana notó que sus ojos reflejaban un miedo más allá de lo terrenal, un pavor que no pertenecía solamente a su madre. Sin poder resistir, Ana se giró hacia el espejo. La oscuridad palpitaba y una figura comenzó a formarse en el cristal. Era como si el hombre estuviera intentando atravesar la barrera. Ana sintió cómo su mente luchaba por aferrarse a la realidad. «¿Qué es eso?», preguntó aterrorizada. Valentina se encogió más, susurrando entre lágrimas. «Él viene». Con un grito ahogado, Ana agarró la mano de su hija y tiró de ella hacia la puerta de la cocina. Pero los pasos de aquel ser se acercaban y con cada golpe resonante un escalofrío atravesaba sus cuerpos. No era solo un sonido, era un mensaje. La casa les decía que su tiempo se había agotado. Las sombras proyectadas en el pasillo parecían moverse, susurrando secretos que no podían entender. «Mamá, ¿qué hacemos?», preguntó Valentina con un hilo de voz, el terror instintivo envolviendo sus palabras. «No lo sé», contestó Ana tragando saliva, pero el instinto de supervivencia la empujaba hacia adelante. Tenían que salir de esa casa de alguna forma. «Busquemos otra salida», dijo mientras daba pasos decididos hacia la puerta principal. Cada paso que daban se sentía como atravesar un campo minado. El aire estaba cargado de desesperación. De repente, una puerta se abrió de golpe al fondo del corredor, dejando escapar un viento helador que pareció silbar sus nombres. Ana, Valentina,
La casa parecía estar viva, como si cada tablón de madera tuviera un papel en esta sinfonía de horror. «¡No entres ahí!», gritó Ana, pero Valentina, impulsada por la atracción de lo desconocido, comenzó a avanzar. Ana la detuvo, aferrando su pequeño brazo. «Es un truco, no caigas en su juego», dijo, retrocediendo hacia el espacio del que habían emergido, mientras la figura del hombre emergía, ahora más claramente, de la sombra, dejándose ver en su rostro inhumano, con una mueca que desafiaba cualquier lógica. En la penumbra, Ana sintió cómo la figura se alzaba, cada vez más cerca. Un golpe sordo resonó tras de ellas, como si alguien intentara forzar la entrada. «¡Mamá!», gritó Valentina, el terror convenciéndola de que esa presencia la quería. Ella sabía que en momentos así, los rostros familiares podían esconder lo más aterrador. Ana tomó aire y lanzó una mirada nerviosa al espejo. La sombra del hombre hizo una pausa, como si sus intenciones estuvieran a punto de manifestarse. «Solo tú puedes liberar a tu hija», susurró, y en ese instante el tiempo se congeló. La respuesta era la misma que había considerado antes. «No, no puedo», respondió Ana, el terror entorpeciendo su voz. «Solo tú eres la llave», resonó de nuevo la voz en su mente. Entonces, como un clic, la palabra resonó en su interior. Y mientras Ana luchaba por entender ese mensaje, lo primero que se preguntó fue, ¿qué estaba dispuesta a hacer para salvar a Valentina? A medida que la figura se movía hacia ellas, Ana se sintió atrapada en un juego sobrenatural donde las reglas eran oscuras y espeluznantes. «Nunca estarás a salvo, Ana», susurró el hombre. «La oscuridad siempre reclama su deuda». Y así, con el reflejo de su propia desesperación, la casa se preparaba para reclamar lo que era suyo. Con el eco de la advertencia en su mente, se dio cuenta de que no estaban solas. Un frío abrumador se coló en su pecho y algo dentro de ella comenzó a despertar. «Valentina, aférrate a mí», dijo de nuevo, mientras la sombra se abría camino, y Ana comenzaba a comprender que sus peores temores podrían convertirse en sus últimas opciones. En ese instante decisivo, un estallido de luz escapó del espejo, como si el alma del hombre estuviera buscando salir. Un grito desgarrador retumbó en la casa y Ana entendió que la confrontación final estaba a punto de comenzar. «Ella no será parte de ti», gritó Ana, y el tiempo se detuvo, llevándola a preguntarse si en ese momento clave, lo que sacrificara podría ser la clave para liberar a su hija, o condenarse a ambas para siempre. ¿Qué decisión tomaría? ¿Qué había en el cristal que aún no habían visto? El golpe en la puerta resonó como un trueno, sacudiendo el eco de los miedos ocultos en la casa. Ana y Valentina se miraron, los ojos de ambas llenos de terror. La sombra del hombre se proyectó más allá de la penumbra, su rostro deformado por una mezcla de desprecio y avidez. Ana sintió el sudor cubrir su frente y apenas podía respirar. Cada inhalación era un recordatorio de la urgencia que las rodeaba. «¿Qué quieres de nosotras?», gritó Ana, su voz sonando más fuerte de lo que se sentía. Pero la pregunta se perdió en el ruido sordo de la casa, como si todo estuviera en su contra. La figura avanzó un paso más, y el aire se volvió más frío, haciendo que los pequeños vellos de su cuello se erizaran. Valentina, entre temblores y llanto, abrazó a su madre con fuerza. «Mamá, tengo miedo». Su voz era un susurro, quebrándose por la angustia. «Lo sé, pero no debemos rendirnos», contestó Ana, intentando ofrecer una fortaleza que apenas poseía. Su mente se debatía, salvar a su hija o enfrentarse a la sombra. «Valentina, tengo que hacerlo. Debo enfrentar a ese ser». «No, no te vayas», Valentina gritó, los ojos llenos de lágrimas. En ese momento crítico, Ana entendió que la única forma de liberarse era a través de una verdad oculta. El espejo reflejaba más que solo su imagen.
contenía el poder del sacrificio. Si la oscuridad siempre reclama su deuda, tal vez haya algo mío que quiera, pensó, sintiendo cómo la desesperación la empujaba a tomar la decisión más difícil de su vida. Mientras la sombra avanzaba, su mueca distorsionada esbozaba una sonrisa cruel. Solo tú puedes abrir la puerta del otro lado, Ana. Deja que se lleve lo que le pertenece, susurró, y la propuesta se deslizaba bajo su piel como un veneno. Cada palabra era hipnótica, prometía liberación, pero a costa de lo que más amaba. Ana dio un paso hacia adelante, el corazón golpeando con fuerza. «¿Qué te debo?», preguntó, sintiendo que cada palabra la acercaba al abismo. «Tu sacrificio», dijo la sombra, y en su voz se podía sentir la suavidad del engaño. «Entregas y obtienes. La vida por la vida». Las luces parpadearon dramáticamente en la casa, como si la estructura misma se estremeciera ante la decisión inminente. «No puedo hacer esto». Ana dudó, recordando cada risa de su hija, cada beso en la frente, cada momento compartido. «Haré lo que sea, por Valentina», exclamó, sus palabras resonando como una declaración de guerra propia. A medida que la sombra se iba acercando, Ana sintió que el espejo comenzó a vibrar. Una chispa de luz apareció en el centro, creando una abertura brillante que parecía reclamar su atención. «Esa es la respuesta», susurró Valentina, y la mirada de la pequeña era pura expectativa y miedo. «Mamá, ve». Ana, sintiendo una mezcla de pavor, comenzó a acercarse al espejo, con la mano extendida como si se dispusiera a tocarla. El frío la envolvía, pero también la urgencia de salvar a su hija. «Está bien, estoy aquí», dijo, sintiendo que su corazón colisionaba con cada latido, y justo cuando sintió que estaba a punto de rendirse, una nueva voz emergió en el espejo, resonando con un eco que parecía venir de un paisaje lejano. «Hay otra opción», era un murmullo en el aire, pero la sombra no estaba dispuesta a conceder alternativas. La figura se lanzó hacia Ana, expandiendo su oscuridad. El cuerpo de Valentina tembló, una señal de que el tiempo se estaba quedando sin aliento. «Mamá, cuidado», gritó, y el grito retumbó como un disparo. En ese instante, Ana comprendió que lo único que quedaba era arriesgarlo todo. Con una resolución ferviente, lanzó su mano hacia el espejo, buscando romper la barrera entre ellos. Pero lo que Ana no sabía era que ese acto desencadenaría algo que no podía prever. La luz se intensificó, inundando la habitación, mientras la sombra se debatía contra la luminosidad. Un grito desgarrador resonó en la casa, pero el sonido era inconfundible. Ahora pertenecía a Ana. La pregunta que brotó de sus labios fue la que sellaría su destino. ¿Qué estás dispuesta a perder por amor? Mientras todo aparece en un estallido de luz y oscuridad, una risa resonó en el aire. «Promete ser la última». La casa se sumió en la confusión, dejando detrás de sí solo el eco de una verdad que podría ser devastadora. Lo único cierto era que el viaje apenas comenzaba, y Valentina, paralizada, observaba cómo todo estallaba en un caos de luces y sombras. ¿Sería capaz de salvar a su madre? ¿O estaba condenada a enfrentar las mismas oscuridades que habían perseguido a Ana? La respuesta, un misterio aterrador, aún no se había revelado. El silencio que siguió a la explosión de luz resonó como un eco en el vacío. Valentina, paralizada, sintió que su corazón se detenía ante la imagen desbordada de la habitación. La sombra se retorcía, atrapada entre la luz y la oscuridad, pero Ana, su madre, había desaparecido. Todo se volvió un caos de murmullos apagados y susurros tenebrosos. «¡Mamá!», gritó Valentina, pero su voz se perdió en la inmensidad de la habitación vacía. La angustia la envolvió como una manta pesada. Su mente giraba entre recuerdos de su madre risueña y la sombra amenazante. Ambos mundos colisionaban en su interior mientras buscaba alguna respuesta.
Bajo la luz titilante que apenas iluminaba, Valentina se acercó al espejo. El reflejo ya no mostraba su propia imagen, sino un torbellino de sombras que danzaban, como si el mismo cristal hubiera cobrado vida. Un temor latente creció en su pecho, pero no podía rendirse. Tenía que encontrar a Ana. —¿Qué has hecho? La voz susurrante del espejo era frío y calculador. Tu madre tomó una decisión, y ahora está lejos, atrapada en la brecha entre mundos. Ella eligió... La voz se desvaneció, dejando a Valentina sola con su desespero. Sin embargo, en su interior, una chispa de valentía se encendió. Aunque su madre había sacrificado mucho, había una verdad que debía descubrir. La figura del espejo parecía gesticular, invitándola a entrar, a descubrir lo que yacía detrás de aquella cortina de sombras. ¿Y si hay un camino para rescatarla?, pensó, mientras dudas rodeaban su mente. «No lo hagas, niña», resonó una voz espesa detrás de ella. Valentina se dio vuelta y vio a un ser indeterminado y sombrío de pie en la puerta. Tenía un aire de autoridad aterrador, como si la oscuridad misma lo hubiese creado. «El sacrificio de tu madre no puede ser deshecho. Es el precio por abrir esa puerta. Puedes quedarte aquí a salvo». «El precio es la vida de mi madre», interrumpió Valentina resuelta. «No puedo quedarme sin intentar nada». El ser sonrió, pero no había calidez en su expresión, solo frialdad. «Aunque te admiro, niña, tu valentía es insensata. Te arriesgas a perderte a ti misma, a perderlo todo. La oscuridad tiene un hambre insaciable y no conoce límites». Valentina sintió cómo el miedo palpitaba en su interior, pero también la determinación de no ser una víctima más. Retrocedió unos pasos hacia el espejo. Las sombras en el cristal parecían ofrecerle poder, pero también advertencias. Miró fijamente a los ojos reflejados que le devolvían la mirada, una conexión que la vinculaba con todo lo que representaba. «Si tengo que arriesgarme, lo haré», murmuró, mientras la luz del espejo comenzaba a parpadear nuevamente. «Madre, estoy aquí, no te dejaré». Valentina extendió su mano hacia el espejo, sintiendo un impulso casi magnético. La luz aumentó su intensidad, y cuando su dedo tocó la superficie del cristal, sintió una sacudida recorriendo su cuerpo. Las sombras comenzaron a moverse, revoloteando a su alrededor. Una atracción poderosa la empujaba hacia adentro, hacia una realidad desconocida y aterradora. «¡No!», rugió la figura oscura, acercándose con furia, pero era demasiado tarde. Valentina sintió cómo la barrera se desvanecía, mientras el espejo absorbía su cuerpo y la trasladaba a un lugar donde el tiempo no parecía tener sentido. Un sopor frío llenó el aire. Valentina aterrizó en una dimensión paralela, el eco de su madre resonando en la distancia. La oscuridad que la rodeaba era densa, una niebla cargada de incesantes lamentos y susurros escalofriantes, mientras corría en busca de Ana. De repente, un grito, el grito desgarrador de su madre, retumbó en sus oídos. «¡Valentina, huye!». Se detuvo en seco. El corazón casi salió de su pecho. Las palabras de advertencia chorreaban miedo, como si su propia madre supiera que estaban en peligro, que había a su alrededor que su madre temía. Valentina sintió el sudor congelarse en su piel. El aire parecía hacerse más espeso. La niebla empezaba a formar figuras, siluetas que se acercaban lentamente. La luz titilante del espejo, ahora a una distancia lejana, empezó a desvanecerse como si el camino de regreso se cerrara. «¿Valentina?». Una voz familiar, pero distorsionada, parecía llamarla desde más allá de la niebla. El miedo la envolvía, pero no podía dar marcha atrás. «¡Mamá, voy hacia ti!», gritó, y comenzó a correr en la dirección del eco de la voz. Las sombras parecían reírse de ella, desplazándose como un río oscuro, mientras el grito de su madre se transformaba en un lamento desesperado.
Cuando Valentina finalmente vio el contorno borroso de Ana, algo en su pecho se iluminó. Pero, justo antes de alcanzarla, una sombra descomunal emergió, bloqueando su camino. La oscuridad tomó forma, y en su rostro se dibujaba una sonrisa cruel. «¿Creíste que sería tan fácil?», retumbó, y el aire se llenó de una promesa de desesperación. «No has venido aquí para salvarla, sino para entregar tu propia alma». El mundo se enmudeció, mientras Valentina se enfrentaba a su peor pesadilla. ¿Podría encontrar la fuerza dentro de ella para salvar a Ana? ¿Y a sí misma? La pregunta flotaba en el aire, desconocida y aterradora, mientras el tiempo comenzaba a desvanecerse a su alrededor, como el último rayo de luz en la fría penumbra. Las sombras se retorcieron aún más, creando una sensación de malestar que erizaba la piel de Valentina. No podía ceder ante el miedo. Sin embargo, la risa burlona del ser oscuro resonaba en su cabeza como un eco interminable. La figura se erguía imponente, bloqueando cada posible escape, sus ojos destellaban con un hambre insaciable, y el aire, ahora pesado, parecía pesar sobre su pecho como una losa. «Tu valentía es admirable, pero inútil», dijo el ser, con voz profunda y resonante. «Hay cosas que no puedes comprender. El sacrificio ha sido hecho, y tú eres la próxima en pagar el precio». «No, no voy a dejar que te lleves a mi madre», gritó Valentina, sintiendo como cada palabra surgía de su desesperación. La niebla se aglutinaba a su alrededor, pulsando y moviéndose, como si verdaderamente estuviera viva. Detrás de ella, sus compañeros susurros parecían arremolinarse en una cacofonía de advertencias y lamentos. Al mirar hacia atrás, en la confusión de formas, se dio cuenta de que no estaba sola. Siluetas del pasado, sombras de personas que ella reconocía pero que no podía identificar del todo, se agrupaban, cruzando sus miradas hacia ella. Eran almas atrapadas, almas perdidas que habían fracasado en su intento de escapar. La idea de ser parte de ese panteón de almas la paralizó momentáneamente. «¿Vas a unirte a ellos, Valentina?», preguntó el ser, mientras su sonrisa se expandía, disfrutando de su miedo. «El tiempo es un lujo que no tienes». La voz de Ana resonó en su mente, volviendo a instarle a huir. «Debo seguir adelante, encontrarla», se repetía Valentina una y otra vez, intentando ahogar el terror que crecía en su interior. Con un movimiento impulsivo, se lanzó hacia la oscuridad, empujando el aire pesado que parecía intentar detenerla. El ser avanzó a su lado, una sombra alargada. «Tienes un camino por delante, uno que será más doloroso que la pérdida. Esa decisión que tomas ahora te definirá para siempre». Su voz sonaba como un susurro, pero cada palabra chisporroteaba con poder. Valentina apretó los dientes, transformando su miedo en determinación. Era el momento de luchar. Siguió corriendo, sintiendo la energía extraña de las sombras arañarle la carne, cada paso succionando su aliento. La voz de su madre se perdió entre los ecos del lugar turbio. Pero Valentina era fuego en ese instante. Al llegar a un punto donde la niebla se despejaba, encontró un pequeño claro. En el centro, un objeto brillaba. Era un relicario antiguo, con grabados en un idioma que jamás había visto. Atraída por su luz, se acercó, sintiendo un latido en su interior como si el mismo relicario palpitara. «Esa es la clave», susurró el ser desde detrás de ella, el aliento helado chorreando como un veneno. «Pero ten cuidado, lo que desees puede tener un precio que no puedes imaginar». Con prudencia, Valentina alargó la mano a ese objeto resplandeciente, cada instante intensificándose, como si el tiempo se detuviera. El relicario podía ser su única oportunidad, la única herramienta para salvar a Ana. «Mamá». Su voz se quebró mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. En un movimiento decidido, presionó su pulgar en el relicario. De repente, una explosión de luz la envolvió,
y el claro se transformó en sombras danzantes, rugidos de viento helado y ecos distorsionados del lamento de las almas perdidas. Todo comenzó a girar, y Valentina sintió que su cuerpo se deshacía en una fragmentación de visiones, destellos de su madre, recuerdos felices y pesadillas. «Esto no es un juego», resonó la voz del ser justo detrás de ella, pero era distinto, más preocupado. «El camino que elijas puede condenar a tu madre para siempre». Las sombras se desvanecieron, y Valentina se encontró de nuevo en el oscuro bosque, la niebla a su alrededor chisporroteando de vida, como si el mundo contenía un aliento apagado. Se dio cuenta de que el relicario ahora estaba en su mano, pulsando, pidiéndole que decidiera su destino. «¿Qué he hecho?», se preguntó, sintiendo la responsabilidad de su acción latente. El eco de su madre aún resonaba, pero ahora más tenue. ¿He salvado a Ana o la he perdido para siempre? Unos pasos resonaron detrás de ella. El ser oscuro emergió nuevamente, el gesto de su rostro ahora un desafío. «Ahora las reglas han cambiado. Estás atrapada entre dos mundos y cada decisión te acercará más a la oscuridad». Valentina sintió el terror filtrarse en su corazón. Sabía que su lucha apenas había comenzado. El relicario, el misterioso objeto a su lado, podría ser su salvación o su maldición. Mientras miraba el horizonte, sintió que la niebla comenzaba a cerrarse a su alrededor, convirtiendo el aire en una prisión espesa. La última pregunta permanecía, latente en sus pensamientos. ¿Podría realmente salvar a su madre? Una nueva risa macabra vibró en el aire y el ser se acercó aún más. «Bienvenida al verdadero juego. Aquí, la valentía puede ser tu peor enemigo». Y con esas palabras, Valentina sintió que el tiempo se desvanecía, y el eco de la tragedia se acercaba más rápido de lo que imaginaba. ¿Podría evitarlo? ¿O estaban a punto de ser arrastradas eternamente hacia la oscuridad? Valentina se encontró atrapada en una atmósfera densa, como si las sombras mismas conspiraran para asfixiarla. La risa del ser resonaba en sus oídos, cada eco evocando memorias sombrías y fragmentos de su madre que se desvanecían como humo. El relicario en su mano vibraba con energía, un latido que pulsaba con una urgencia inconfundible. Se convirtió en su única esperanza, pero también en un recordatorio del precio que podría tener que pagar. «¿Qué debo hacer?», murmuraba para sí misma, sintiendo el frío del miedo recorriendo su espalda. La niebla comenzó a espesarse, retorciéndose como serpientes, y Valentina sintió su rostro mojado por las lágrimas que chorreaban sin control. Con un esfuerzo inhumano, levantó el relicario, examinando sus inscripciones. A su alrededor, las sombras danzaban como si se burlaran de su angustia. «Tus decisiones tienen consecuencias», susurró el ser, acercándose más a ella, su aliento helado como un recordatorio constante de la muerte inminente. «Debes elegir, Valentina. No hay tiempo para dudas». Con cada palabra, el pánico se apoderaba de su mente. ¿Qué podía desear realmente? ¿Salvar a su madre a expensas de su propia vida? Esa posibilidad retumbaba en su pecho, pesando sobre ella como una losa mortal. En el fondo de su ser, una voz insistía en que debía arriesgarlo todo. Entonces, la niebla comenzó a despejarse y Valentina vislumbró un paisaje distorsionado. Almas atrapadas, como las que había visto antes, se movían en un baile desesperado, atrapadas en frecuentes ciclos de horror y desesperación. Las caras, una mezcla de conocidos y desconocidos, giraban en torno a ella, sus gritos convertidos en un murmullo nublado que amenazaba con sacarla de su cordura. «¡Ana!», gritó Valentina, pero el eco de su voz fue consumido por el caos que la rodeaba. Cada sombra que pasaba a su lado la tentaba, la empujaba a un abismo que no podía visualizar. «¡Mamá! ¿Ves? Ellas son las que fallaron», dijo el ser,
ahora sonriendo con un deleite macabro. No puedes permitirme que te lleve a formar parte de ellas, ¿verdad? Tienes el poder, Valentina. Usa el relicario, llama a lo que más amas y haz que regrese. ¿A qué costo?, preguntó sintiendo cómo el aire se tornaba aún más pesado. La luz que emanaba del relicario empezaba a fluir por su cuerpo, y fue entonces cuando escuchó susurros en sus oídos, voces familiares que agregaban más confusión. Ana, su madre, incluso su abuela, todas suplicando que no cediera. Conecta con su dolor, conviértelo en fuerza, insistió el ser, ahora casi a sus espaldas, un aliento que le helaba la sangre. Elige tu deseo, hazlo ya. El tiempo corre y la oscuridad se acerca. Valentina sintió que su corazón latía aceleradamente, pero había algo más. La desesperación la invadía, pero también la determinación. La imagen de su madre sonriendo, la calidez de su abrazo, incluso su voz serena sobre su dolor, la guiaban. No podía dejar que esa oscuridad dominara su vida. Decidida, cerró los ojos. Las lágrimas caían como un torrente, y fue en ese momento que decidió. Alzó el relicario con fuerza, concentrándose en su amor, en la calidez que Ana siempre le ofrecía. «Mamá, volvamos a estar juntas», gritó, haciendo eco en la oscuridad que la rodeaba. En ese instante, el relicario pulsó intensamente, y Valentina sintió que una energía poderosa la envolvía. Las sombras comenzaron a retroceder, estremeciéndose, y la luz se expandió, iluminando cada rincón del bosque. La risa del ser se tornó en un grito desgarrador. «No puedes hacer esto. Es un error». Los lamentos de las almas atrapadas se intensificaron. Valentina sabía que había cruzado una frontera peligrosa, pero el brillo del relicario la guió, llevándola a una obra maestra del horror y la esperanza. De repente, un grito desgarrador resonó en el aire. «¡Valentina!». La voz de su madre emergió, resonando con un amor perdido pero no olvidado. Y antes de que Valentina pudiera reaccionar, un rostro familiar emergió de la niebla, su madre apareciendo como un faro en la oscuridad. «¡Ana!», gritó Valentina, pero un estremecimiento recorrió su espalda al voltear hacia el ser. Su sonrisa se había desvanecido, y sus ojos, una profunda oscuridad, la miraban con furia. Esto no ha hecho más que comenzar. El aire estaba electrificado por la tensión, y Valentina entendió que su deseo había liberado fuerzas que iban más allá de su entendimiento. La lucha apenas comenzaba, y ahora, tanto su madre como ella estaban en la línea de fuego. Valentina sintió el terror apoderarse de su ser. Sobrevivir a esto podría significar la muerte de todas las almas que quedan, pensó. La conexión con su madre era frágil, y el ser oscuro observaba, esperanzado por un desliz. Los ojos del ser resplandecieron, y Valentina supo que el verdadero costo de su deseo estaba a punto de revelarse. ¿Podría enfrentar el terror que había desatado? La niebla se cerró a su alrededor, mientras una sombra gigantesca comenzaba a alzarse detrás de ella. ¿Qué precio pagarás por tu amor? ¿Estás dispuesta a sacrificarlo todo? Valentina sintió que la oscuridad que había creído dominar no haría más que intensificarse. ¿Era verdad que el amor siempre prevalecería, o era solo un eco de una esperanza que pronto se extinguiría? La batalla por su alma estaba lejos de concluir. El resplandor del relicario se intensificó, iluminando la niebla a su alrededor en un mar de luces temblorosas. Pero incluso esa luz no podía ocultar el horror que se acercaba. La sombra detrás de Valentina crecía, distorsionando todo lo que tocaba. La figura del ser oscuro era ahora una montaña de pesadilla, ansiosa, como un depredador esperando a su presa. «¡Mamá! ¡Ten cuidado!», gritó Valentina, pero su voz se perdió en el abismo del caos.
Ana parecía luchar por atravesar la neblina que las separaba, como si una fría barrera perpetua intentara mantenerlas alejadas. El ser se movió rápidamente hacia ellas, y con cada paso, susurros de terror rasgaron el aire, ecos de las almas perdidas que jamás hallarían paz. «¿Qué hiciste?», preguntó Ana, su voz temblando entre la determinación y el miedo. «Este lugar no es seguro. Debemos irnos». Valentina, sosteniendo el relicario con ambas manos, sintió su poder vibrar como un latido frenético. «Lo intenté, mamá. Quería volver a tenerte, pero ahora lo siento. Está todo mal». La sombra se detuvo, y su mirada fría se centró en Valentina. «Ahora lo entiendes. La esperanza tiene un precio, y lo que deseas puede costarte más de lo que estás dispuesta a perder». Los ojos de Valentina se abrieron con horror. Las almas, atrapadas en su tormento, parecían hacer un último esfuerzo por escapar. Aquella visión detuvo el latido de su corazón. ¿Y si, al intentar rescatar a su madre, condenaba a todas esas almas? Ana extendió la mano, intentando alcanzar a Valentina. «Hazlo. Usa la luz, Valentina. No permitas que te consuma. El amor que sientes puede devolverlas, pero a un costo. Elige bien». El ser burlón levantó una mano. «¿Vas a hacer una pregunta estúpida sobre la moralidad de tus elecciones? Al final, el dolor será el mismo. Si deseas a tu madre, debes asumir lo que venga. La oscuridad se alimenta de tus dudas, se hace fuerte ante el miedo». Valentina se arrodilló, sintiendo la presión del miedo aterrador, una presión que chorreaba como una sangre oscura de las sombras. «¿Por qué no puedo salvarlas a todas?», gritó, la impaciencia brotando de su voz. «¿Por qué no puedo salvarme a mí misma?». «Porque eso no es amor», soltó el ser con un susurro gélido que atravesó la niebla. «El amor verdadero requiere sacrificio. Mira cómo sufren. Son el precio que debes pagar por tu deseo. Estás dispuesta a perderte a ti misma por una relación que podría no existir». Con lágrimas surgiendo de sus ojos, Valentina sintió cómo la luz del relicario resonaba con sus palpitares acelerados. Ahora comprendía que no solo luchaba por su madre, sino por la esperanza de todas esas almas. Esa verdad quemaba dentro de ella. Tomando una respiración profunda, supo que tenía que encontrar la forma de enfrentar aquella propuesta. «Entonces, haré el sacrificio», resonó su voz. «Lo haré, no solo por mi madre, lo haré por todas ellas». El ser, sorprendido, dio un paso atrás. «¿De verdad crees que puedes cambiar las reglas del juego? Las almas que has visto son solo el principio. Cada deseo desatado trae consigo un terror inimaginable». Poco a poco, la luz del relicario comenzó a absorber la oscuridad a su alrededor, haciendo que las sombras se retorcieran en un furor agonizante. Las almas, rodeadas por esa luz, comenzaron a agitarse, sus rostros revelando un anhelo de liberación. Pero Valentina también sentía cómo el precio de su deseo se cernía sobre ella. «¿Estás lista para lo que pueda venir?», preguntó Ana, su rostro ahora visiblemente desgastado. «No puedes volver atrás. La oscuridad puede parecer tentadora, pero también se convierte en tu cárcel». Las sombras comenzaron a chocar, agrias y voraces, contra la luz resplandeciente. La lucha por el control era intensa. Cada fragmento de oscuridad se aferraba a ella, tratando de hacerla dudar. Pero ella no se detendría. Si había una chispa de esperanza, Valentina estaba decidida a protegerla. «Yo elijo liberarlas», profería Valentina, mientras el relicario brillaba como un sol en sus manos. Cada palabra resonaba en la niebla, un eco de desafío hacia el ser. La vibración se intensificó, y allí, en esa fragmentada y peligrosa realidad, la oscuridad se abrazó de la luz. Todo se tornó blanco ante ella. El silencio llenó el espacio, como si el tiempo mismo se detuviera. Valentina sintió que caía sin fin, y en ese instante de caos, su mente se llenó de imágenes distorsionadas.
La luz, el amor y las almas liberadas comenzaron a entrelazarse, y en medio de la caída, un último pensamiento la aterrorizó. La elección era definitiva. Pero, ¿habría realmente conseguido salvar a alguien? Cuando la luz finalmente comenzó a desvanecerse, una nueva figura apareció ante ella, una mujer de cabellos oscuros y ojos tristes, con una sonrisa que parecía escapar por entre las sombras. «Valentina», dijo la figura, y el mundo regresó a su estado natural, pero lleno de una tensión palpable. El terreno que pisaba era familiar, pero en su corazón sabía que no todo estaba resuelto. «¿Quién eres?», musitó Valentina, sintiendo cómo la angustia comenzaba a invadirla de nuevo. La mujer sonrió, pero su sonrisa se desvaneció de inmediato, dejando un eco de desgracia en su rostro. «No me conoces, pero yo sí a ti. Ven, tenemos más que discutir sobre lo que has liberado y lo que todavía permanece atrapado». La oscuridad alrededor de Valentina palpitaba, y cada latido se parecía a un presagio. Se avecinaba una tormenta, y ella era la responsable. Valentina respiró hondo, pero el aire todavía sabía a desesperación. La mujer ante ella, cuya presencia parecía fluir entre la luz y la sombra, era un recordatorio constante de todo lo que había enfrentado. «¿Quién eres?», repitió, pero en su corazón ya sospechaba que la respuesta no traería consuelo. «Soy el eco de todas las almas que has visto, y a la vez la guía que buscas», respondió la mujer, su voz llena de melancolía. «Tu sacrificio no ha sido en vano, pero el precio del amor y la esperanza siempre es alto». Valentina hizo una mueca, su pecho apretado por el temor. «¿Qué ha pasado con mi madre? ¿Dónde está Ana?». La urgencia en su voz resonó incluso entre las sombras como un grito desgarrador. «Tu madre está atrapada, Valentina. Ella eligió perderse en el abismo, y su elección afectó a muchas más que ustedes dos», respondió la figura. «El relicario que encontraste es una llave, y también un ancla, pero ahora tú debes ser la que tome las riendas». Las palabras la hicieron tambalear. «¿Quieres decir que estoy aquí para rescatarla?». Pensó que la idea era tan aterradora como inalcanzable. Aún así, ella no podía permitir que el miedo la detuviera. El sacrificio de su madre iba más allá de ellas dos. Había liberado a otros, y mientras el eco de todas las almas resonaba en su mente, una chispa de determinación creció en su interior. «Debes enfrentarte a la oscuridad que aún habita en tu hogar», afirmó la mujer. «Es una sombra formidable, alimentada por los miedos y las angustias pasadas. Si deseas liberar a tu madre, tendrás que aventurarte nuevamente al corazón de ella». Las visiones de la casa la invadieron. Recordó las noches heladas, el horror del hombre sonriente que había acechado en cada rincón, el susurro helado que llenó el aire. Con cada recuerdo, el peso de su decisión se hizo más claro. «No tengo otra opción», se murmuró. «Debo arriesgarlo todo». «Así es», le sonrió la mujer, pero sus ojos también llevaban el peso de 1000 advertencias. «Recuerda que el amor tiene un precio. La luz brilla más intensamente en la oscuridad, pero el camino hacia ella puede desgarrarte». Valentina sintió un escalofrío recorrer su piel, preguntándose si realmente estaba lista para confrontar la oscuridad que había sido liberada. «¿Y cómo entraré de nuevo?», inquirió, buscando una respuesta que no podía encontrar en la confusión. «Con la fuerza de tu corazón», respondió la figura. «Tu amor por Ana es la luz que guiará tu camino. El relicario te ayudará a abrir la puerta, pero debes hacerlo tú alabando no solo tu valentía, sino también tu desesperación. Y sobre todo, recuerda que no estarás sola. Las almas liberadas te acompañarán». Dicho esto, la mujer dio un paso atrás y la niebla comenzó a girar a su alrededor. Valentina
sintió que se desvanecía una vez más, pero esta vez mantenía una visión clara. El hogar que había temido, el lugar donde su madre había luchado, era donde debía ir. Cuando la visión se desvaneció, se encontró en la entrada de la casa. Miró a su alrededor. El frío le generó una sensación de desasosiego. La oscuridad parecía más densa que antes, como si aquellos ecos de sueños y miedos la estuvieran esperando, ansiosos por devorarla. «Estoy aquí», se dijo Valentina en voz baja. «Lo haré por mamá». Al cruzar el umbral, la puerta se cerró detrás de ella con un retumbar ominoso. La casa la recibió con un susurro escalofriante, como si las paredes supieran que una nueva batalla estaba a punto de comenzar. El aire, espeso y gélido, estaba impregnado del olor a oscuridad que ella había llegado a conocer tan bien. Mientras avanzaba, escuchó ecos de risas lejanas, voces de almas que había liberado. Fue un momento de esperanza en medio de la oscuridad. «No estoy sola», pensó, y esa certeza le dio coraje. Sin embargo, cuando se adentró en el pasillo, la figura del hombre apareció de nuevo, más vívida que nunca. «Creíste que podías escapar de mí, pequeña», dijo, su sonrisa retorcida iluminada por una luz interna, pero su mirada poseía la frialdad de un invierno eterno. «Ahora te enfrentarás a lo que has liberado». Valentina tragó saliva, sabiendo que era el momento de reclamar su destino. «Voy a salvar a mi madre», declaró con firmeza levantando el relicario. Energía brillante fluyó desde él, y el aire a su alrededor se llenó de una luz cálida, aunque la sombra del hombre siguió acercándose, alimentada por el miedo, buscando debilitar su determinación. «¡No puedes!», rugió él, con voz profunda y resonante. Pero Valentina no vaciló. La luz del relicario aumentó de intensidad, respondiendo a su voluntad impulsada por amor. «¡No me detendrás! ¡Mamá!», gritó, la conexión de su corazón resonando entre las paredes. El relámpago de luz iluminó cada rincón del pasillo. Las sombras comenzaron a replegarse, susurros de almas liberadas resonando en su interior. Con cada paso que daba hacia el hombre, su sonrisa iba desvaneciéndose hasta que finalmente se convirtió en un rictus de desesperación. Y fue en ese momento de conexión, esa revelación de que el amor era más fuerte que el miedo, que Valentina dio un paso decisivo hacia el corazón oscuro de la casa. «Está bien, ven a mí», él clamó, pero ella se lanzó al frente, el relicario brillando con fuerza. «No más sombras, no más miedo». La luz estalló, inundando la habitación y abriendo un portal hacia lo desconocido. Valentina sintió la energía de todas las almas fluir a su alrededor, impulsándola a continuar. La oscuridad se disolvió en fragmentos, revelando el camino hacia un cálido abrazo que ya anhelaba. En el centro de esa luz, vio a Ana, su madre, atrapada entre sus propios miedos y luchas. «¡Mamá!», gritó Valentina extendiendo su mano. Las almas que habían sido rescatadas comenzaron a girar alrededor, creando un vórtice de luz pura. El tiempo pareció detenerse mientras Ana giraba hacia ella. El miedo en sus ojos comenzó a disolverse y el amor a florecer. Valentina sintió el calor de su conexión crecer, empujándola aún más hacia adelante. Ana, con lágrimas en los ojos, extendió su mano hacia su hija. «¡Valentina!», y cuando sus dedos finalmente se tocaron, un torrente de luz estalló, cruzando el umbral de la sombra y recorriendo la casa como si fuera una brisa fresca de verano. «¡Hija, no!», gritó el hombre, pero su voz se disolvió en la luz que ahora llenaba el hogar, transformando la oscuridad en un resplandor de amor. Las almas liberadas vieron su oportunidad de escapar, abrazando la luz de Valentina y Ana, dejando atrás el tormento. El impacto fue inmenso. La casa crujió, como si fuera a desmoronarse bajo el peso del amor que ahora la saturaba. La oscuridad finalmente se disipó, y aquel ser que había conspirado por tanto tiempo quedó atrapado, su llanto ahogado, formando parte de la historia olvidada.
Con el mundo recuperando su calma, Valentina encontró su voz. La luz siempre es más fuerte, susurró casi para sí misma, y al mirar a su madre, los ojos de ambas se encontraron, brillando con la promesa de un nuevo amanecer. Ana se arrodilló y abrazó a Valentina, y en ese abrazo todas las sombras desaparecieron. La casa, antes aterradora, ahora parecía conspirar con la luz radiante que brotaba de su amor. Desde ese día, Valentina y Ana supieron que los sacrificios valen la pena, que en la oscuridad la luz del amor es la única que puede guiarlos. Y así, mientras sus corazones latían juntos, entendieron que su historia jamás volvería a ser la misma. Habían luchado y sobrevivido, abrazando la luz que saben que siempre estaría presente. Fin. Ahora, no olvides que el viaje no termina aquí. Necesitas suscribirte inmediatamente a nuestro canal para no perderte historias exclusivas y contenido impactante. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas se unan a nuestra comunidad. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Su apoyo es vital.